De vacaciones, recibí un mensaje extraño: vuela a casa. No digas nada a tu madre ni a tu hermano. En el aeropuerto, un abogado y la policía me esperaban. Al saber la verdad, perdí el conocimiento. Vuela a casa. No le digas nada a tu madre ni a tu hermano. Ese mensaje apareció en mi pantalla a las 6:47 de la mañana mientras yo estaba sentada en un balcón soleado en Aspen. Estaba viendo a mi madre, Eleanor, reír por primera vez en 19 años por algo que mi hermano, Caleb, había dicho. Parecían una familia normal. Parecían personas que por fin me querían de vuelta. Un número desconocido, sin nombre, solo 7 palabras que convirtieron el cálido aire de la montaña en un muro de hielo. 12 horas después, estaba parada en la sala de llegadas de un pequeño aeropuerto en Montana. Un hombre con un traje gris sostenía un cartel con mi nombre. A su lado había 2 oficiales de policía. Lo que me mostraron en esa sala de conferencias cambió las matemáticas de mi vida para siempre. No recuerdo haberme caído al suelo. Solo recuerdo haberme despertado con luces fluorescentes y un paramédico pidiéndome que contara hacia atrás desde 10. Yo no los llamé. No irrumpí en su suite exigiendo saber por qué un extraño me estaba diciendo que corriera por mi vida. Eso es lo que la vieja Madeline habría hecho. La chica que todavía desesperaba por un trozo de honestidad. Pero la mujer en la que me había convertido sabía más. En los negocios, cuando un trato huele a podrido, no te quedas a negociar. Recortas tus pérdidas y te vas. Empaqué mis maletas en menos de 7 minutos. La habitación del resort olía a hibisco caro y al persistente aroma del perfume de mi madre, una fragancia que solía significar seguridad, pero que ahora se sentía como una etiqueta de advertencia. Me moví con la precisión de una auditora. No lloré. No pregunté por qué. Simplemente abrí mi computadora portátil, reservé un billete de ida y solicité una salida silenciosa. Mi corazón era un tambor en mi pecho, pero mis manos estaban firmes. Esto no fue un colapso. Fue un balance. Mientras las ruedas del avión dejaban la pista en Colorado, miré la oscura extensión de las rocosas. No dejaba de preguntarme cómo me había dejado engañar de nuevo. Tenía 29 años. Había construido una aplicación agrícola valorada en $94 millones desde cero. Era una superviviente. Pero Eleanor había usado la única arma contra la que no estaba blindada, la carta del cáncer. Hace 3 semanas, me había llamado, con la voz temblorosa y frágil, diciéndome que le habían diagnosticado cáncer en etapa temprana. Incluso me había reenviado un informe de diagnóstico falso de una clínica oncológica de primer nivel en Nueva York. Como CEO, normalmente verifico todo, pero la carta del cáncer es la llave maestra para la esperanza restante de un hijo. Por una fracción de segundo, quise ser hija más de lo que quería ser auditora. Después de 19 años de silencio, me permití creer la mentira. Hay un tipo específico de gravedad que atrae a los hijos que nunca fueron amados. Una cadena invisible que nos mantiene atados a las mismas personas que nos rompieron. Pasamos nuestras vidas adultas construyendo fortalezas de éxito. Sin embargo, todavía estamos dispuestos a desmantelarlas por un momento de afecto maternal genuino. Es una suscripción psicológica que seguimos pagando, incluso cuando el servicio fue cancelado hace décadas. Yo había sido la inversora silenciosa en su versión de familia, y Aspen se suponía que sería el dividendo. En cambio, fue una emboscada. Cuando aterricé en Montana, el sol era una línea dentada de naranja sobre los picos. Miré mi teléfono. Estaba inundado de mensajes. Caleb preguntaba dónde estaba para nuestro desayuno familiar. Eleanor enviaba emojis de corazón, preguntando si estaba bien. Su compasión se sentía como un lujo que habían sobregirado durante años. Y yo estaba cerrando la cuenta. Entrar en esa sala de conferencias del aeropuerto no fue un accidente. Estaba recuperando la narrativa. Ya no era la chica a la que podían descartar. Yo era quien tenía la evidencia. Y esto no era venganza. Era contabilidad. Para entender por qué no dudé en esa sala de conferencias del aeropuerto, tienen que entender la noche en que dejé de ser hija. Tenía 10 años. Era martes, una noche en la que el cielo de Montana estaba tan pesado que parecía exprimir el aliento del valle.
En mi familia, el amor no era un sentimiento. Era una actuación, y yo era la única que no había memorizado el guión. Recuerdo el olor a cedro y el agrio sabor del humo de la madera en nuestra cocina. Acababa de regresar con una cinta de la Feria de Ciencias de la escuela, mi corazón latiendo con la esperanza de que por una vez Eleanor me mirara y viera algo de valor. Pero Caleb ya me había ganado el escenario. Había roto un relicario de plata que había pertenecido a mi bisabuela, una pieza del legado familiar que Eleanor trataba como una reliquia sagrada. Él estaba allí, de 11 años y ya un maestro de la mentira silenciosa. Eleanor no le gritó. Ni siquiera preguntó qué había pasado. Miró la plata destrozada en el suelo y luego me miró a mí. Sus ojos eran duros como el permafrost de Montana. En ese momento, vi el cálculo. Necesitaba un villano para proteger a su niño de oro, y yo era el único activo que estaba dispuesta a liquidar. Sé que fuiste tú, Madeline, dijo. Su voz era tranquila, que siempre era la parte más aterradora. Intenté hablar para mostrarle la cinta en mi mano, pero ella ya había pasado a la siguiente fase de la transacción. Se dirigió al armario del pasillo y sacó una bolsa de lona desgastada. Metió 3 de mis suéteres y un par de jeans. La bolsa olía a virutas de cedro y a tierra vieja y húmeda, el aroma de una vida empacada apresuradamente. «Te vas esta noche», me dijo. Sin maleta, sin abrigo, sin explicación para el padre que no estaba allí para detenerlo. Abrió la puerta principal y la lluvia de Montana me golpeó como un golpe físico. Me entregó la bolsa y me dijo que fuera a casa de mi abuelo, George, a 5 millas por el camino de tierra. «No vuelvas», susurró. Caminé. Mis zapatillas se empaparon en la primera milla, y la correa de la bolsa de lona se me clavó en el hombro como una deuda que nunca podría pagar. Tenía 10 años, cargando toda mi existencia en una bolsa que era más vieja que yo, viendo las luces de mi propia casa desvanecerse en la niebla. Mi madre era una maestra del corte limpio. No solo me echó, borró el libro mayor. Durante 19 años, fui un fantasma en su historia, un pasivo que habían descargado con éxito en un hombre que vivía al final de un camino de grava. De pie en el porche de George esa noche, temblando y cubierta de barro, me di cuenta de que en el negocio de la familia Frell, yo era una fase, no un futuro. Yo era la inversora silenciosa en una quiebra que no merecía. El abuelo George no hizo preguntas cuando me encontró en su porche. No llamó a Eleanor para negociar. Simplemente tomó la bolsa de lona, me dio una manta caliente y me dijo que la lluvia finalmente se detiene. Él fue quien me enseñó que cuando alguien te muestra que no valora tu presencia, debes creerles la primera vez. Me tomó 19 años darme cuenta de que Eleanor no había cambiado. Solo quería recomprar las acciones que había vendido cuando yo tenía 10 años, ahora que valían millones. Me senté en la oficina de Donald, la atmósfera pesada con el olor a cuero y la integridad tan duramente ganada que mi madre había cambiado hacía mucho tiempo por una fachada pulida. Donald había sido el abogado de mi abuelo, George, durante 30 años. El guardián silencioso de un legado que Eleanor estaba desesperada por liquidar. No me ofreció té ni platitudes. Simplemente me entregó una carpeta manila que se sentía como una orden de muerte para la versión de la verdad de mi familia. Ella ha estado ocupada, Madeline, dijo en voz baja. Miré la primera página. Eleanor había explotado una cláusula de abandono en el fideicomiso original del abuelo George, alegando que como yo no había pisado el rancho en 19 años, ella, como fideicomisaria interina, tenía el derecho legal de liquidar activos no esenciales para mantenimiento. Usó esa laguna para vender los derechos de agua para cubrir las deudas de juego de Caleb. Usó esa laguna para vender en secreto los derechos de agua de mi herencia, el alma absoluta de un rancho en Montana, para cubrir la deuda de juego de $680,000 de Caleb. Mi respiración se detuvo, no por tristeza, sino por la pura eficiencia de su traición. Yo había sido la inversora silenciosa en su supervivencia, y ellos habían estado desviando mi cuenta hasta que las tuberías se secaron. Mi madre había tratado mi futuro como una cuenta de gastos corporativa para financiar las adicciones de mi hermano. No me froté los ojos ni busqué consuelo. Sabía que mientras mi compañía estaba valorada en $94 millones, eso era capital en papel bloqueado en compromisos de capital de riesgo. Pero este fideicomiso, los $5,600,000, era efectivo líquido.
Para Eleanor y Caleb, era el único dinero real que podían tocar, y estaban dispuestos a matar para conseguirlo. Congélalo, dije. Mi voz era una línea plana. Firmé los papeles con precisión quirúrgica. Cada trazo del bolígrafo, un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre nosotros. A los pocos minutos, el silencio de la oficina fue roto por la vibración frenética de mi teléfono. Un texto de Caleb. Tarjeta rechazada en el club de golf. Arréglalo ahora, Madeline. Luego Eleanor, 2 minutos después. Madeline, ¿por qué no puedo acceder al fondo de la casa? Esto es vergonzoso. Estamos en medio de una transacción. Llámame inmediatamente. No contesté. Ni siquiera desbloqueé la pantalla. Vi los mensajes acumularse como deudas incobrables en el libro mayor de una empresa en quiebra. La ira no fue ruidosa esta vez. Fue clínica. No estaban entrando en pánico porque me echaran de menos. Estaban entrando en pánico porque la vaca lechera finalmente se había escapado del establo. Dentro de la oficina, la pantalla de mi teléfono brillaba con una claridad fría y penetrante, un foco cortando 19 años de mentiras cuidadosamente construidas. Esto ya no era una disputa familiar. Esto era una liquidación profesional. Miré a la mujer sentada frente a Donald, Rachel Dunn. No parecía una investigadora privada de una película. Parecía una consultora de seguridad corporativa de alto nivel. Tranquila, objetiva. No perdió el tiempo en empatía o lamento que tengas que ver esto. Simplemente abrió su computadora portátil y me la giró. Encontré el plan B, Madeline, dijo. Su voz era tan clínica como un informe quirúrgico. La pantalla mostraba una serie de mensajes de texto interceptados entre mi hermano y un hombre con antecedentes penales por extorsión. Las palabras eran tan frías como la nieve de Aspen. Caleb había escrito, el activo de Aspen se está volviendo demasiado caro de mantener. Necesitamos iniciar el protocolo de liquidación en las pistas mañana. Asegúrate de que no queden supervivientes en la auditoría. Mi estómago no cayó esta vez. No sentí el pánico familiar de la niña pequeña en la bolsa de lona. En cambio, sentí una extraña claridad metálica. Ya no solo intentaban arruinarme. Intentaban eliminar a la persona que poseía la escritura del fideicomiso. Sabían que mi testamento dejaba mi imperio de $94 millones a organizaciones benéficas. Su única ventana era hacerme desaparecer antes de que pudiera asegurar formalmente el fideicomiso familiar. La única olla de oro que aún esperaban robar a través de la sucesión. Pero entonces Rachel se desplazó hacia el mensaje que terminaba oficialmente nuestro contrato de sangre. Era Caleb a Eleanor, con fecha 2 días antes de nuestro viaje. Madeline se niega a ceder el fideicomiso. Voy a hacer que Víctor cierre la cuenta. Parecerá una caída trágica. La respuesta de Eleanor fueron 8 palabras que convirtieron mis recuerdos restantes de la infancia en cenizas. Haz lo que tengas que hacer. Solo manténme fuera de esto. Mi propia madre. Ella no intentó detenerlo. No negoció por mi vida ni sugirió una forma diferente de obtener el dinero. Solo quería tener las manos limpias mientras heredaba los resultados de mi arduo trabajo. Miré la fecha de ese mensaje. Lo había enviado justo después de que tomamos esas fotos familiares felices en el balcón. Mientras yo estaba allí con mi brazo alrededor de ella, dejándola decirles a extraños que yo era su hija terca, ella estaba aprobando mi orden de muerte. Mi compasión había sido un lujo que habían sobregirado durante años. Pero esto fue un incumplimiento total de la humanidad. No lloré. No pregunté por qué no me amaba o qué había hecho para merecer una madre que valorara un fondo de vacaciones por encima de mi pulso. Simplemente me giré hacia Donald y los oficiales de policía que esperaban junto a la puerta. Procedan, dije. Mi voz era firme. Una línea plana perfecta. Quiero el peso total de la ley sobre ambos. Me di cuenta entonces de que ser una Frel nunca había sido una relación. Había sido una adquisición hostil. Durante 19 años, había sido la inversora silenciosa en su versión de familia, pagando el precio de su crueldad con mi silencio. Pero la auditoría finalmente había llegado. Ya no era la víctima.
Yo era quien tenía la evidencia y finalmente era la accionista mayoritaria de mi propia vida. Dentro de mi mente, el viejo mundo de la lealtad familiar se estaba derrumbando, reemplazado por un tipo diferente de amanecer, uno hecho de hechos, números y una venganza clínica y tranquila. No esperé a que me llamaran de nuevo. Sabía exactamente a dónde irían cuando el dinero dejara de fluir. Como buitres regresando a una presa que pensaban que aún les pertenecía. Eleanor y Caleb llegaron a las puertas de mi rancho en Montana. No sabían que estaba parada en la ventana mirándolos a través de la lente de una nueva realidad. Caleb parecía desaliñado, la camisa de lino de Aspen ahora arrugada y manchada, mientras Eleanor se aferraba a su bolso de diseño como si todavía pudiera comprar su salida de la verdad. El aire de Montana era agudo, con olor a pino y al invierno que se acercaba, un marcado contraste con la trampa con aroma a hibisco que habían tendido en Aspen. Cuando salí al porche, no me veía como la niña de 10 años que habían abandonado una vez. Me comportaba con la autoridad de una mujer que era dueña de cada centímetro cuadrado del suelo bajo sus pies. Eleanor lanzó inmediatamente su actuación. Sus ojos estaban rojos, su voz se quebraba con una desesperación ensayada. Madeline, gracias a Dios que estás a salvo. Estábamos tan preocupados. Tu hermano cometió algunos errores terribles con las cuentas, pero podemos arreglar esto. Somos familia. Solo firma los papeles y podemos volver a como eran las cosas. Caleb dio un paso adelante, tratando de convocar su vieja autoridad, pero era una moneda que ya no tenía valor. Deja de ser dramática, Madeline, espetó. Te ayudamos a conseguir este lugar. Nos lo debes. Ahora desbloquea las cuentas antes de que esto se ponga feo. No respondí de inmediato. Solo los miré. Realmente los miré. No estaban sorprendidos por lo que habían hecho. Solo estaban sorprendidos de que yo hubiera dejado de seguirles el juego. Esto no se trata de las cuentas, Caleb, dije. Mi voz era tranquila, objetiva y letal. Bajé los escalones y arrojé una gruesa carpeta manila sobre el capó de su coche. No solo llamé a la policía local, Caleb. Pasé la mañana con el fiscal de distrito. Han estado construyendo el caso de fraude electrónico desde que aterricé. Esta carpeta es solo una copia de cortesía de las órdenes de arresto que están a punto de ejecutar. El rostro de Eleanor se puso del color de la nieve de Montana. Caleb trató de agarrar la carpeta, pero sus manos temblaban tanto que ni siquiera pudo abrir el pestillo. Tengo las grabaciones, Caleb. Tengo los mensajes donde discutieron mi accidente en las montañas. Y tengo el mensaje donde tú, Eleanor, le dijiste que hiciera lo que tuviera que hacer siempre y cuando a ti no te tocaran. La actuación murió instantáneamente. Eleanor cayó de rodillas en la tierra, no por remordimiento, sino por el puro peso de su propia miseria. Este era el momento en que el depredador se da cuenta de que ha perdido su apalancamiento. Eran un ejemplo perfecto de la ilusión de poder desde una billetera vacía. Durante años, habían definido su valía por las cosas materiales que podían quitarme. Creían que su estatus y su crueldad los hacían poderosos. Pero era una suscripción que nunca habían pagado realmente. Sin mi dinero para pagar la factura, su autoridad era solo un eco hueco. Habían construido su versión de familia sobre una base de derecho. Y ahora que esa base se había ido, no les quedaba nada sobre lo que pararse. Mientras los coches de policía sin distintivos entraban en el camino de entrada, Caleb intentó correr, pero ni siquiera llegó a la cerca. El sonido de los esposas al cerrarse fue la entrada final en el libro de cuentas de la familia Frell. Observé cómo los oficiales se lo llevaban mientras Eleanor sollozaba en el suelo, su ropa de diseño cubierta con el mismo barro de Montana que siempre había despreciado. No sentí lástima. No sentí la necesidad de una disculpa. Solo sentí una profunda sensación de cierre. La auditoría estaba completa y por primera vez en 19 años, el balance era cero. Ya no era una inversión. Era la única propietaria de mi futuro. Los $5,600,000 del fideicomiso no solo compraron de vuelta los derechos de agua o arreglaron las cercas del rancho. Compraron un futuro que Eleanor y Caleb nunca podrían tocar. Pasé la mayor parte de un año restaurando esta tierra, convirtiéndola en un lugar donde la crueldad nunca echaría raíces.
Establecí el Nido Ashford, un hogar de transición para jóvenes que salían del sistema y niños que, como yo, habían sido arrojados sin nada más que una bolsa de lona y un espíritu roto. No se trataba de ser caritativa o de verme bien en una revista. Se trataba de abrir una puerta que me habían cerrado de golpe hace 19 años. El rancho nunca está tranquilo ahora. Está el sonido de la risa en la cocina, el olor a pan recién hecho y la vista de jóvenes que se dan cuenta por primera vez de que están a salvo. Conservé el viejo escritorio del abuelo George en el estudio. Sobre él se encuentra la fotografía de mi abuela y yo cuando tenía 5 años con sus cuidadosas marcas de lápiz en el reverso. Siempre fuiste suficiente. Me tomó casi 3 décadas creer esas palabras, pero ahora son la base de todo lo que construyo. Exactamente un año después del juicio, Donald me llamó a su oficina para entregarme un sobre final. Era una carta del abuelo George escrita con su caligrafía inestable pero deliberada. Escribió: «Querido pajarito, lamento no haber podido luchar más fuerte mientras estuve aquí, pero espero que sepas que cada día que viviste por tu cuenta, demostraste que el amor no se trata de la sangre. Se trata de la elección. Yo te elegí cada día». Doblé esa carta y la puse contra mi pecho, sintiendo una calidez que ninguna cantidad de nieve de Montana podría jamás enfriar. Mi madre y mi hermano son fantasmas ahora, existiendo en un mundo que ellos mismos crearon. Mientras que yo estoy rodeada por la familia que elegí, la gente que aparece, la gente que se queda, me he dado cuenta de que pasamos gran parte de nuestras vidas esperando una disculpa que nunca llegará, o tratando de ganarnos un asiento en una mesa donde nunca fuimos verdaderamente bienvenidos. Si se encuentran en una situación similar, parados bajo la lluvia mientras las personas que se supone que los aman miran desde el lado seco del cristal, recuerden esto. No le deben lealtad a personas que confunden el control con el amor. No deben el perdón en el calendario de otra persona. Y absolutamente no les deben su silencio para proteger a las personas que no los protegerían a ustedes. Construir una vida que no planearon para ustedes no es un acto de traición. Es el acto de supervivencia más poderoso que pueden cometer. A veces, la mejor venganza no es verlos caer. Es volverse tan lleno de propósito y paz que su despido temprano de ustedes se vuelve completamente irrelevante. Ustedes son el accionista mayoritario de su propio valor. No permitan que nadie los convenza de que son un pasivo solo porque no tienen los activos para valorarlos.